Hola, amados hermanos, bienvenidos a Catequista RD. Les habla su hermano Roberto Rondón. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a comentar una carta que le ha dirigido el obispo Athanasius Schneider al obispo, es decir, a Joseph Strickland, en apoyo. Vamos a leer esta carta y a compartirla con ustedes, porque para mí sigue siendo una alegría que otros obispos se estén animando, y al menos este ha sido el primer obispo que he visto que se anima a escribirle, a apoyar al obispo Strickland, y lo hace de una manera también muy firme y de una manera en defensa de la fe. Vamos a mirar lo que dice el obispo Athanasius Schneider al obispo Joseph Strickland. Excelencia, obispo Strickland, querido y estimado hermano en el episcopado, es para mí un privilegio y una alegría expresarles todo mi agradecimiento y aprecio por su intrépida dedicación para guardar, transmitir y defender sin concesiones la fe católica que los apóstoles entregaron a la Iglesia y con la que todas las generaciones de católicos, especialmente nuestros antepasados, nuestros padres y madres, nuestros sacerdotes y religiosas catequistas, fueron ellos mismos nutridos. Con toda verdad podemos aplicarle, querido obispo Strickland, lo que San Basilio dijo una vez en su tiempo: el único cargo que ahora seguramente asegurará un castigo severo es el de guardar cuidadosamente las tradiciones de los padres. Permítanme compartir con ustedes las siguientes palabras muy oportunas del mismo gran y santo obispo. Las doctrinas de la religión verdadera son derribadas. Las leyes de la Iglesia están en confusión. La ambición de los hombres que no temen a Dios los precipita a ocupar altos puestos en la Iglesia, y los cargos exaltados ahora se conocen públicamente como el premio de la impiedad. El resultado es que cuanto más blasfema un hombre, más apto es para la gente que sea obispo. La dignidad clerical es cosa del pasado. Hay una completa falta de hombres que pastoreen el rebaño del Señor con conocimiento. Los eclesiásticos con autoridad tienen miedo de hablar, porque aquellos que han llegado al poder por intereses humanos son esclavos de aquellos a quienes deben su ascenso. La fe es incierta. Las almas están empapadas de ignorancia porque los adulteradores de la palabra imitan la verdad. Las bocas de los verdaderos creyentes enmudecen, mientras que toda lengua blasfema se mueve libremente. Las cosas santas son holladas. De hecho, vivimos en una época así, como la describe San Basilio, con una similitud tan sorprendente. Las palabras de San Basilio en su carta al Papa San Dámaso, en la que pedía ayuda e intervención eficaz del Papa, son plenamente aplicables a nuestra situación actual. La sabiduría de este mundo gana los más altos premios en la Iglesia y ha rechazado la gloria de la cruz. Se destierran a los pastores y en su lugar se introducen lobos rapaces que apresuran el rebaño de Cristo. Las casas de oración no tienen nadie que se reúne en ellas. Los lugares desiertos están llenos de multitudes que se lamentan. Los mayores se lamentan cuando comparan el presente con el pasado. Los más jóvenes son aún más compasivos porque no saben lo que se les ha privado. Querido obispo Strickland, a diferencia de San Basilio, que se dirigió al Papa Dámaso, usted lamentablemente no tiene la oportunidad real de dirigirse al Papa Francisco para que le ayude a conservar celosamente las santas tradiciones del pasado. Por el contrario, la Santa Sede lo ha puesto ahora bajo escrutinio
y lo amenaza con intimidaciones y privación del cuidado episcopal de su rebaño en Taylor. Básicamente, solo por una razón: que usted, como San Basilio, San Atanasio y muchos otros confesores obispos de la historia, mantienen las tradiciones de los padres. Solo porque no está silenciando la verdad, solo porque no se está comportando como no pocos obispos de nuestros días, que usando las palabras de San Gregorio Nacianceno, están sirviendo a los tiempos y a las exigencias de las masas, dejando su barco al viento que sopla en ese momento, y como camaleones de vita sua. Sin embargo, querido obispo Strickland, usted tiene la felicidad de que todos los papas del pasado, todos los valientes confesores obispos del pasado, todos los mártires católicos que, en palabras de Santa Teresa de Ávila, estaban resueltos a sufrir 1000 muertes por cualquier artículo del credo, les están apoyando y animando. Además, los pequeños de la iglesia oran por usted y lo apoyan. Son un ejército cada vez mayor, aunque pequeño, de fieles laicos, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, que fueron puestos en la periferia por eclesiásticos de alto rango, incluso en el Vaticano, cuyas principales preocupaciones parecen ser complacer al mundo y promoviendo su agenda naturalista y la aprobación del pecado de la actividad homosexual bajo el pretexto de acogida e inclusión. Querido obispo Strickland, gracias porque estás resuelto a servir al Señor y no al tiempo. Como una vez amonestó San Atanasio a los obispos, rezo para que en nuestros días más obispos como usted puedan alzar la voz en defensa de la fe católica, proporcionando así alimento espiritual y consuelo a muchos católicos que a menudo se sienten abandonados como huérfanos. Sin duda, los futuros papas le agradecerán su intrépida fidelidad a la fe católica y a sus santas tradiciones, con la que contribuye al honor de la sede apostólica, en parte oscurecido y manchado por nuestro tiempo desfavorable. San José, su patrón, el siervo bueno y fiel, esté siempre en su lado, y la Santísima Virgen María, nuestra dulce Madre Celestial, destructora de toda la herejía, sea su fortaleza y refugio. Con profunda estima, unidos en la santa batalla por la fe y en la oración. O sea, en la carta le ha dicho claramente que hay muchos eclesiásticos, muchos obispos, que tienen miedo de hablar. O sea, se han acobardado, y lo está diciendo en esa carta que se publicó públicamente. O sea, le está haciendo saber a todos esos obispos que están callados. Están callados. Pero también en esa carta ha acudido a un recurso de un santo padre de la iglesia, que ha dicho que aquellos que se callen, que aquellos que no hablen, que aquellos que no defiendan, pues van a sufrir severamente el castigo. Y claro, esto lo dice el mismo Señor Jesucristo, que si un siervo sabe lo que tenía que hacer y no lo hacía, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto es una carta que está dirigida al obispo, pero al hacerlo también de manera pública, también está dirigida a todos aquellos obispos que se han acobardado. O sea, que sepan que les espera el juicio de Dios. Que sepan que por callarse, por aprisionar la verdad de Dios en ese silencio, pues también tendrá consecuencia esto. Porque están puestos ahí para promover la fe, para predicar el evangelio, para anunciar y para denunciar. Lo que sucede ahora mismo es que, claro, si yo denuncio, si yo hablo públicamente, voy a tener persecución. Y va a pasar lo que pasaba con San Pablo, que porque hablaba con claridad, porque hablaba sin miedo y no andaba buscando el favoritismo del mundo, pues tenía persecución. Y ahora, como lo dice aquí en la carta, y como lo decía también el obispo Strickland en su carta pastoral,
pues como que andamos con el miedo de la cruz de Cristo. Como dice San Pablo en Filipenses 3:18, que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí está. Por miedo al sufrimiento, por miedo a los ataques, por miedos a la persecución, hay muchos que están callados ante el caos que hay. Por miedo de aquellos que tienen el poder, de que lo callen, de que lo quiten de sus diócesis, etcétera, y de sus privilegios, pues entonces mejor prefieren quedarse callados. Y no debe de ser así. Porque entonces estamos manifestando que estamos aferrados a las cosas de este mundo y que preferimos nuestras glorias a defender el Evangelio de Cristo, a morir por él, negarnos a nosotros mismos, incluso hasta ir a la muerte, como hicieron San Pedro y San Pablo y otros tantos mártires de la iglesia que por amor, por defender la verdad, por anunciar y denunciar, pues recibieron el martirio. Estos no son esos tiempos en donde se tiene ese amor tan fuerte, tan fervoroso, que se es capaz de ir a la muerte. Pero sí llegará un tiempo en el que habrá persecución tan terrible que nosotros no podremos hablar abiertamente y quienes lo hagan recibirán la muerte, se recibirán el martirio. Esto sería una dicha para quienes podamos recibir el martirio. Entrar a la lista de los mártires sería una bendición, y ojalá que se alcen las voces de corazón y no le den ese paso a estos lobos feroces que llevan la Agenda 2030. Bien, amados hermanos, como hemos podido apreciar en esta carta del obispo Schneider, prácticamente está recordando a los tiempos antiguos en donde ya cuando el Papa San Dámaso, pues habían muchos que estaban allí haciéndole daño a la fe, como ahora mismo se está haciendo daño a la fe en este tiempo, queriendo adaptar a Dios al mundo y no que el mundo pues se adapte a lo que Dios ha instituido. Así que mis amados hermanos, yo les invito a compartir esta carta. Le voy a dejar el link también en la descripción para que ustedes entren a esa carta, la lean y puedan también compartirla y así sigan motivándose a defender la fe católica. Nosotros podríamos decir que los ataques lo tenemos desde siempre, es decir, desde muy joven, dice la palabra de Dios, me han hecho la guerra. Es decir, a la iglesia, desde su nacimiento, se le ha estado haciendo la guerra. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros buscamos la palabra de Dios y nos vamos al libro de los Hechos, voy a compartirla acá, para que veamos que desde los inicios de la iglesia han estado atacándola. Se han siempre infiltrado personas para intentar destruir la iglesia. Sin embargo, Dios siempre sale triunfador. Por ejemplo, aquí encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 1, en donde unos judíos querían judaizar a los que habían aceptado la fe desde el mundo pagano, desde la gentileza. Dice acá que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvados. Pues bien, entonces le mandaron esta carta a los gentiles que se habían convertido al cristianismo, que habían aceptado la fe de la iglesia. Aquí dice acá, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Estamos hablando de la ley de Moisés. Bien, entonces, desde los inicios hemos tenido infiltraciones, hemos tenido personas que han querido
imponer su voluntad en la iglesia. Imponer, pues, lo que ellos quieren imponer. Sin embargo, aparecen personas como Santiago, como el apóstol San Pedro, el apóstol San Pablo, que ferozmente han defendido a la fe verdadera que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de apoyar, amados hermanos, a estos obispos que están sin miedo alguno, sin miedo a que quieran callarlo, sin miedo incluso a la muerte, están defendiendo la verdadera fe que Jesús nos ha dejado en su iglesia, el verdadero depósito que han dejado los apóstoles, que se lo han confiado a otros hombres. Y esto lo tiene la sucesión apostólica, tiene que conservar esta fe. Pero como ya ustedes saben, tenemos esta infiltración que están queriendo destruir la iglesia desde adentro. Gracias a Dios que tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le ha prometido a la iglesia estar con ella hasta el fin del mundo, pero también le ha prometido a la iglesia que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, no podrán prevalecer contra ella. Tal como lo dice acá en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, mis amados hermanos, mantengámonos firmes, confiando en que no van a poder destruir a la iglesia y que Dios va a poner orden en su iglesia. Pase lo que pase, estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Estamos agarrados también de nuestra Madre, la Virgen María, que está también luchando en esta gran batalla y que está también sometiendo al demonio. No va a poder con la iglesia, no va a poder a través de sus secuaces. Así que tengamos esa certeza, esa confianza en nuestro Señor. Quiero invitarle, amados hermanos, a suscribirse al canal. También, por favor, dejen su comentario en este video para que YouTube lo siga también recomendando, y compartan este contenido con sus grupos, con sus amigos, con sus familias, para que también pues abramos los ojos y nos sigamos formando en la fe, sigamos también fortaleciéndonos nuestra fe mutuamente. Que Dios le bendiga y la Virgen siga amparándole con su santo manto. Hasta el próximo video de Catequista RD. Chao, chao.